Queríamos saber si están viendo la pantalla, si alguien nos puede, si nos escuchan. ¿Cómo te sientes? Espero que no me coman los datos. Escuché una presentación. Sí, yo no probaba mucho. ¿Con Zoom te gasta mucho? Mm. Por eso ahora me quedé en mi casa primero, desde que tuvimos una reunión y después vine para acá. Hola, ¿me escuchan los que están conectados? Sí, se escucha. Buenísimo, muchas gracias. Les agradecemos si pueden poner en mutearse ustedes para que no se escuche acá. Otra consulta es si se ve en la presentación. Sí. Hola. Está conectada y se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. En honor a la puntualidad, son casi 11 en punto, vamos a empezar con este espacio de seminarios de AISA. Antes que nada, muchas gracias a todos los que están presentes en sala y también a toda la gente que está conectada, no solo de IAISA, sino de otras instituciones. Así que bueno, vamos a hacerlo más formal. Sí. Bueno, lo primero que queríamos decir es que este año hay un grupo nuevo coordinando los seminarios. Hemos cambiado de integrantes, así que le damos las gracias también a la gente del equipo coordinador anterior y al instituto, digamos, por abrir la posibilidad de que sigamos participando. Este año coordinamos a Agustín Zarco, Natalia Rueder, Virginia Chirilá, Fernando Jofré y yo, Solana Tabella. Bueno, también invitarlos a seguir sumándose, no solo en la presencialidad, sino también con propuestas. Ya tenemos una agenda bastante nutrida, digamos, de expositores, pero bueno, seguimos escuchando a gente que tenga ganas de presentar sus ideas, de debatir y bueno, y compartir preguntas en ciencia. También hemos innovado un poquito en el tema de los expositores y hemos pensado en invitar gente no solo de CONICET, sino también de la Universidad de Cuyo, de la provincia y quizás del sector privado. Por favor, a los que estén conectados, si pueden silenciar sus micrófonos. Bueno, entonces, para no demorar más, les voy a presentar a los expositores de hoy, porque a falta de uno son 3 colegas los que van a hablar hoy. Así que, bueno, voy a contarles un poco quiénes son. Bueno, la charla de hoy, que ya la tienen en pantalla,
va a ser sobre aplicaciones de las tecnologías de secuenciamiento de próxima generación en ecología y evolución. Para ello van a estar con nosotros Melissa Olave. Melissa es investigadora del IADISA, es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, hizo su doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba con lugar de trabajo en el CEMPAT, en Puerto Madryn. Además hizo un postdoc en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y otro postdoc en la Universidad de Constance, en Alemania. Sus investigaciones se enfocan en estudiar la evolución de las especies, su distribución en el espacio y sus adaptaciones a los diferentes ambientes, con foco en la biodiversidad de Patagonia. Y específicamente se interesa en la interfaz entre micro y macroevolución, genética de poblaciones, filogenia, filogeografía y biogeografía. Bueno, también va a participar de este encuentro Melanie Roy. Melanie es investigadora del Laboratorio Internacional de Investigación por el Instituto Franco-Argentino sobre el Clima y sus Impactos. Trabaja desde el 2010 en la Universidad Toulouse-Paul-Sabatier en Francia y desde el 2021 se encuentra en Argentina y particularmente trabajando con colegas del IADISA. Sus investigaciones se enfocan al estudio de la biodiversidad de hongos del suelo a través del uso de metagenómica de ADN ambiental en ecosistemas como bosques y agroecosistemas como viñedos. Bueno, y por último, también vamos a escuchar a David de la Cruz, que es becario de IADISA. Bienvenido, David, becario que ingresa este año. Él es licenciado en Ciencias Biológicas y es egresado de la Universidad Nacional de San Luis. Realizó su tesis de grado con identificación de especies de anfibios a través de ADN ambiental. Su investigación actual va a estar enfocada en estudiar la resiliencia de microorganismos del suelo ante diferentes manejos del suelo en viñedos y en relación al contexto de paisajes, usando ADN ambiental y secuenciación de ADN de nueva generación. Además trabaja en un proyecto de divulgación científica audiovisual en redes sociales que se llama ARN Mensajero. Bueno, así que con esta presentación simplemente decirles que después que termine la charla, el espacio se va a abrir a preguntas y comentarios y vamos a intercalar entre preguntas de la sala y preguntas de la gente que está conectada. Así que bueno, adelante. Pasen en el modelo de este lado. Esta hora es por acá, ¿no? ¿Por acá? Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Voy a empezar hablando yo y después le voy a dar el pase a Melanie y a David para que sigan con la parte de metagenómica, ¿sí? Bueno, desde 1977 que se pudo obtener la primera secuencia de ADN. Y desde ese entonces, varias décadas después, y incluso hasta la actualidad, se ha coronado como el rey de los protocolos de laboratorio para obtener secuencias de ADN. En el 2005 aparecen las primeras máquinas de secuenciamiento de ADN masivo y en paralelo, de la mano de lo que fue Pyrosequencing y Illumina. Estas técnicas, de a poquito, se fueron metiendo en lo que son ecología y evolución, sumando distintos protocolos en los cuales podemos obtener estas secuencias de ADN cada vez con costos más reducidos, cada vez con menos trabajo en laboratorio. Y bueno, como ven, la cantidad de trabajos que se publican va creciendo utilizando estas nuevas tecnologías que las vamos a denominar tecnologías de secuenciamiento de próxima generación, Next Generation Sequencing. Van a ver que acá después aparecen en el 2014 otras tecnologías, y estas son las que se están empezando a denominar como la tercera generación de secuenciamiento. Vamos a hablar un poquito de esto sobre el final. Pero bueno, básicamente ahora la idea de esta charla es la de poder transmitir qué cosas podemos aprovechar de estas tecnologías, en lo que es genómica y metagenómica, para estudios de ecología y evolución. Vamos a nombrar muy brevemente distintos trabajos donde se han utilizado estas tecnologías para con focos en distintas preguntas. Sí, van a quedar las citas para que el que le interese puede consultar después el paper, pero bueno, obviamente que esto es todo un mundo, es muy largo, vamos a tratar de hacerlo de la manera más reducida posible para poder transmitir una buena idea en cuanto a las generalidades. Bueno,
Esto entonces es la estructura de la charla. Vamos a hablar primero de las generalidades, cómo funciona esto de secuenciamiento de ADN masivo y en paralelo. Yo me voy a ocupar de esta parte de genómica, de describir distintas tecnologías y sus aplicaciones en ecología y en evolución. Y después le voy a dar el pase a Melanie y a David para que continúen hablando de lo que es metagenómica y metabarcoding. Y finalmente vamos a cerrar con lo que son las perspectivas en el IADISA y en la Argentina en ecología y evolución. Bien. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacemos para secuenciar ADN masivo y en paralelo a distintos individuos? Bueno, lo que hacemos es trabajar con bibliotecas. Preparamos bibliotecas de distintos individuos en el laboratorio, a los cuales lo que vamos a hacer es agregarles estos barcodes. Cada secuencia, cada individuo va a tener su propio barcode. Se van a poner todos juntos en un pool, ¿sí? Y se van a mandar a secuenciar a un centro de secuenciamiento. En ese centro de secuenciamiento se secuencia todo junto. Y después lo que hacen es entregarnos un archivo que está lleno de todas esas secuencias con individuos y loci a lo largo del genoma mezclados. Hay un trabajo bioinformático bastante intensivo que ya está, a esta altura ya está muy aceitado. Hay varios paquetes diferentes que podemos utilizar para hacer lo que se llama demultiplex, separar cada individuo siguiendo estos barcodes con los que habíamos agregado en el protocolo del laboratorio, y obtener para cada individuo un archivo en donde concentramos todas las secuencias para ese individuo. De esta manera después lo que se hace es un alineamiento, un trabajo bioinformático bastante intensivo, en donde lo que hacemos es reconstruir los distintos loci que estuvimos amplificando. ¿Bien? Y después finalmente nos quedamos ya con nuestras secuencias y podemos hacer distintos tipos de trabajos. Bueno, esto es una manera muy general. Hay variaciones de este protocolo de acuerdo a lo que queramos hacer, a las secuencias que vayamos a amplificar y demás, pero muy de grandes rasgos, así es como funciona. Bueno, y ahora yo les voy a contar de algunas tecnologías y protocolos distintos del laboratorio para amplificar distintas partes del genoma. Y vamos a empezar hablando de lo que es secuenciar un genoma completo. ¿Sí? Hoy es posible secuenciar el individuo entero. Vamos a diferenciar lo que es un genoma ensamblado de novo versus lo que es un genoma resecuenciado. ¿Sí? Pero un genoma de novo, bueno, esto es lo más caro en cuanto a costos, ¿sí? De obtener con genómica, secuenciar un genoma de novo. Lo que necesitamos es una muy buena cobertura de las distintas regiones del ADN, ¿sí? Y se ensambla sobre sí mismo solamente. ¿Sí? Es un trabajo bioinformático muy, muy intensivo. Una vez que tenemos armado este genoma de novo, podemos resecuenciar individuos de una especie o de varias especies, y lo que hacemos es utilizar esos fragmentos que están cortados a lo largo de todo el genoma para mapearlos en función del genoma de referencia. Y de esa manera terminamos de reconstruir genomas completos de individuos. Bueno. Contar con un genoma completo creo que es el sueño de todo biólogo evolutivo, ¿no? O sea, si podemos secuenciar el genoma completo de un individuo que estamos estudiando y tenemos todas las preguntas que podamos tener, creo que sería más fácil decir qué no podemos hacer con un genoma completo, en lugar de directamente contar todas las cosas que se pueden hacer. Yo lo resumí en esta nube de palabras, ¿sí? Con varias cosas. Por supuesto que podemos trabajar en genética de poblaciones, en filogenia, filogeografía, biogeografía, tenemos una cantidad masiva de ADN. Pero además los genomas completos dan oportunidades de hacer un montón de otros análisis, que tiene que ver, por ejemplo, con rearreglos cromosómicos, con poliploidía, con mapas de recombinación. Esos son mapas de recombinación de alta calidad que se hicieron para ratones y para peces, utilizando genomas completos. Podemos adentrarnos en algunos tópicos que han sido muy discutidos en lo que es evolución, como es la especiación en simpatría, por ejemplo, y verla en detalles muy chiquititos, en cosas súper interesantes. Ese es un trabajo en el que yo participé como colaboradora, y en ese caso estudiamos especiación simpátrica en peces modelos para estos temas, y lo que pudimos hacer es impresionante. Hay una batería de análisis en ese trabajo que va a niveles de detalle, por ejemplo, cuáles son los caracteres que están bajo selección, qué partes del genoma son los que están bajo selección. Reconstruir la arquitectura genética de caracteres morfológicos, saber cuáles son las bases genéticas de los morfológicos.
Con genomas completos se ha podido incluso empezar a cuestionar algunos principios básicos de la teoría actual de la evolución que tiene que ver con las mutaciones. Nosotros siempre, desde la teoría sintética hasta hoy, asumimos que las mutaciones ocurren al azar a lo largo de todo el genoma para que después venga la selección natural y actúe sobre esas mutaciones, limpiando o aumentando la frecuencia de alguna de ellas. En este trabajo, que se publicó el año pasado, se estudian las tasas de mutación en Arabidopsis usando genomas completos y se detecta que las tasas de mutación en realidad no son tan al azar como nosotros pensábamos, sino que hay regiones del genoma que están más protegidas y tienden a mutar menos, que son genes estructurales y que tienen que ver con funciones básicas de los organismos en el desarrollo. Un montón de cosas, ¿no? Yo he podido trabajar con genomas completos durante mi último postdoc en la Universidad de Constance. Llevamos adelante este proyecto de especiación híbrida simpátrica y reportamos el primer caso de vertebrados para poder demostrar que la especiación híbrida puede ocurrir en total simpatía con ambos parentales. También tenemos muchísimos análisis gracias a poder utilizar genomas completos. Pudimos ver niveles de recombinación en esos híbridos, qué tan distintos eran de los parentales y demás. También hicimos un trabajito con caballitos de mar en donde reconstruimos lo que es la diversificación en el espacio-tiempo de esos caballitos de mar desde su origen hasta colonizar todos los océanos del mundo y gracias a los genomas completos pudimos irnos a algunas preguntas más específicas, como por ejemplo cuáles son las bases genéticas de caracteres adaptativos, en este caso de espinas de los caballitos de mar. Y reconocer esas bases genéticas y demostramos que mutaciones en distintas partes de los mismos genes pueden contribuir a una convergencia morfológica. Bueno, los genomas completos, les digo, es el sueño de cualquier biólogo evolutivo realmente tenerlo. Se está haciendo mucho en laboratorios que tienen una buena cantidad de recursos, ¿no? Son tecnologías caras para acceder. Pero también existen posibilidades de secuenciar ADN genómico, no en genomas completos, pero sí en una buena representación de ese genoma, amplificando distintas partes que pueden ser altamente informativas. Y con eso se pueden conducir un montón de análisis y abordar un montón de preguntas. Bueno, en el 2012 fue realmente abrumador porque salieron muchísimos protocolos, todos juntos, para amplificar distintas partes del genoma, que van desde elementos ultraconservados con tasas de mutación muy bajas hasta lo que es RADseq, el protocolo RADseq, que es donde amplificamos secuencias anónimas, que son más la de basura, que mutan muy rápido. Estos son algunos protocolos, hay muchos más, y cada uno de ellos también tiene variantes, donde se ha tratado de mejorar la calidad de las secuencias, los costos y demás, pero a grandes rasgos, bueno, estos son los protocolos disponibles. Las tasas de mutación van en este sentido, más altas acá, más bajas allá. Y bueno, yo lo que voy a hacer es agrupar estas tres dentro de una etiqueta que la vamos a llamar Targeted Sequencing, ¿sí? Que ahora vamos a describir. Exon Capture, bueno, es un poquito más raro, pero para evitar complejidad vamos a dejarlo acá en este grupo. Y RADseq voy a hablar por separado ahora a continuación. Bueno. Entonces, en Targeted Sequencing vamos a incluir estas tecnologías que nos permiten seleccionar fragmentos específicos del genoma que queremos amplificar. Nos permite obtener cientos y hasta miles de genes de tasas de mutación moderada-baja y son tipos de secuencias ideales para estudios que estén enfocados en especies cercanamente relacionadas hasta el árbol de la vida, el Tree of Life. Bueno, ¿qué podemos hacer con este tipo de secuencias? Podemos reconstruir filogenias, proveen un poder estadístico muy alto, entonces se están pudiendo resolver nodos en árboles filogenéticos que antes eran muy discutidos o tenían un soporte muy bajo. Podemos inferir modelos demográficos que incluyan cuellos de botella, expansiones poblacionales, migración, etcétera, etcétera. Se pueden hacer estudios de delimitación de especies, se pueden hacer estudios de biogeografía. Y algo bueno de tener estos genes que tienen nombre y apellido, que son codificantes o que tienen alguna función específica, es que también tenemos información sobre funcionalidad. En este caso se pueden utilizar estos genes para, por ejemplo, determinar bases genéticas de caracteres. Como se hizo en este trabajo, mirando el color de estos ratones, se puede identificar los distintos genes asociados a esos colores. También se pueden hacer estudios de selección natural.
Bueno, en el caso de los RADseq, en RADseq nosotros lo que hacemos es amplificar cientos de familias de genes que son anónimos, están distribuidos a lo largo del genoma, generalmente es ADN basura. Son todas secuencias de corta longitud, de unos 150 pares de bases como máximo, y tienen una tasa de mutación muy rápida. Son ideales para lo que es estudio de genética de poblaciones y especies cercanamente relacionadas. En filogeografía suelen ser muy utilizados. ¿Qué podemos hacer con RADseq? Podemos reconstruir filogenios también, podemos inferir modelos demográficos, podemos estudiar genética de poblaciones, estudios de filogeografía. Se puede trabajar también en lo que es delimitación de especies en taxonomía. Bueno, el RADseq es el fuerte de mi línea de investigación, ¿no? Esto es lo que es relativamente accesible en tema de costos. Entonces, bueno, lo estamos usando ahora para estudiar distintos grupos taxonómicos de Patagonia. Este es un trabajo que les muestro que acaba de ser aceptado en el boletín de la Sociedad de Systematic Biologists. Va a salir en una edición especial de redes filogenéticas, pero ya lo hicimos, lo tenemos disponible en ResearchGate, si lo quieren ver, está en preprint. En este trabajo lo que hicimos fue estudiar un proyecto de filogeografía de escarabajos de la Payunia, junto con Sergio Roy, Mariana Griotti y Rodolfo Carrara. Y bueno, gracias a estos datos, nosotros pudimos obtener más de 10.000 loci, ¿sí?, para más de 50 individuos de estos escarabajos. Y con este poder estadístico podemos empezar a abordar métodos bastante complejos en lo que es filogenética, que ahora han empezado a aparecer, que tienen que ver con las redes filogenéticas, nos permiten inferir no solo esta bifurcación en los árboles, sino además nodos que hibridizan a lo largo de la evolución de estos bichos. Bueno, y tengo también varios otros proyectos que tienen que ver con conservación, abordar de lo que es la genética de población y la ecología molecular. Este es uno que estamos colaborando con Florencia Campón. La idea es estimar rutas de colonización y flujo génico entre distintas poblaciones de macroinvertebrados acuáticos, poder detectar esas poblaciones con alta variación genética que deberían ser priorizadas en su conservación, y que además que actúen como fuentes de otras y o que estén en peligro porque tienen una variación genética reducida. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para mencionar que el año pasado un biólogo evolutivo se llevó el premio Nobel, un premio Nobel. Es considerado el padre de lo que es el ADN ancestral. Y todas estas tecnologías que yo les conté hasta ahora, para todas existen modificaciones en las cuales podemos amplificar ADN que no ha sido conservado en buenas condiciones para extracción de ADN, que está altamente degradado. Y bueno, esta persona se llevó el premio Nobel por haber secuenciado el genoma de un neandertal. Y bueno, saliendo de lo que son seres humanos y especies cercanamente relacionadas, también en la paleogenómica se ha aplicado a estudiar otros organismos, como en este caso caballos, que se logró amplificar genomas completos de caballos de más de 5.000 años de antigüedad. Salió también hace poquito este protocolo que nos permite trabajar en lo que se llama museomics, donde usa una variante de exon capture para amplificar exones de escarabajos que tenían más de 50 años de preservados en museos y que no habían sido tampoco conservados en buenas condiciones para extracción de ADN. Bueno, a modo de resumen, y ya voy cerrando, entonces tenemos nombré tres grandes tecnologías distintas: RADseq, Target Sequencing y los genomas completos. Tenemos distintas escalas que van desde las poblaciones de especies cercanas hasta lo que es especies cercanas y el árbol de la vida. Obviamente con genomas completos tenemos todo. El tipo de secuencias van a ser diferentes. Estos nos van a dar secuencias aleatorias en el genoma, estos son loci seleccionados, y este nos va a dar el genoma completo. En el caso de RADseq vamos a obtener solamente secuencias cortas de 150 pares de base, y en este caso vamos a poder reconstruir secuencias largas, genes completos incluso, intrones, exones, dependiendo de la tecnología que utilicemos. Y bueno, en el genoma completo tenemos el genoma completo. No necesitamos un genoma de referencia para RADseq, por eso también tiene una gran ventaja porque lo podemos aplicar en organismos no modelo. En el caso de Target Sequencing, en algunos sí necesitamos un genoma de referencia, aunque sea para diseñar los primers, pero puede ser un genoma lejano, y bueno, para genoma completo sí o sí necesitamos un genoma de referencia. Lo que es museomics o ADN ancestral, todos tienen variantes para poder
conseguir esos datos. Bueno, esto no lo nombré, pero sí es el caso de los genomas que son extra largos, esas especies que tienen genomas gigantes. Las salamandras, me han preguntado varias veces por salamandras que suelen tener genomas grandes. RALSIC no es aplicable para eso, ¿sí? Por un tema de cobertura, pero las otras tecnologías sí lo son. En el caso de se puede secuenciar el genoma completo, es bastante caro solamente. Y bueno, los costos, la más accesible es RALSIC y nos hacemos hasta lo más caro, que es el genoma completo. Bueno, simplemente mencionarle que tengo mi laboratorio en construcción y ya estoy recibiendo gente que esté interesada en llevar adelante un proyecto de investigación en su tesina, tesis de doctorado o postdoc. Y ahora sí le voy a pasar a Melanie y a David para que sigan con la parte de metagenética. Bueno, gracias, Melissa. ¿Me escuchan bien? Sí, no sé dónde está el micro por allá, pero... Bueno, entonces ahora vamos a pasar a una segunda parte. Es verdad que todo lo que vimos con Melissa al final es una secuenciación de lo que hay en el DNA de un organismo. En general, el muestreo es organismo centered, así que es, bueno, cada uno muestrea o algo de colección o de algo del campo. Y lo que vamos a ver son más muestreos ambientales ahora. Entonces, bueno, lo que vamos a describir es tanto bueno, no voy a hablar tanto de la metagenómica de muestreos ambientales, porque eso sería un paso después, pero primero de algo bastante simple. Cada uno hizo su test COVID buscando el COVID en la saliva, pero ahora, gracias a estas tecnologías de nueva generación, podemos pasar a un metabarcoding, es decir, secuenciamos todo lo que hay en la saliva de alguien. Y eso fueron pasos, y hay como debates en la definición de lo que es el metabarcoding, pero principalmente es el muestreo de varios muestreos complejos con varios especies adentro, por ejemplo, y hablamos de meta porque es una comunidad compleja. Y uno puede ser el metabarcoding, por ejemplo, sobre cosas que conocemos, por ejemplo, organismos, o sobre muestreos del ambiente. Así que lo que vamos a hablar es el muestreo de muestreas complejas y el uso de NGS para secuenciar varias copias y varios organismos juntos. Y eso se aplica a un montón de muestreos distintos. Por ejemplo, en Paleogenomics, bueno, uno puede buscar la comunidad, por ejemplo, asociada a lo que comía el mamut o un pescado viejo, poco importa, o puede ser el muestreo ambiental. Por ejemplo, hay unos que muestrean sobre Neandertal lo que comía gracias a estas técnicas, pero puede ser también sobre muestreos actuales, por ejemplo, de lo que hay de comunidad de pescados en el agua o lo que hay de comunidad de hongos en el suelo. En general, el punto común en toda esta secuenciación con el metabarcoding es que uno va a buscar un barcode. Por ejemplo, yo voy a usar la PCR amplificada por los hongos. Uno va a buscar los pescados. Uno va a buscar las plantas. Y cada uno así suma la información por grupos, porque hay esta etapa de PCR que es común al metabarcoding. Las cosas a saber sobre esta amplificación del DNA ambiental es que el DNA ambiental lo conocíamos antes de los NGS, fue descrito en los 90s. En 1990 ya se sabía que había DNA ambiental. Los microbiólogos, por ejemplo, tenían el costumbre de hacer el cloning del suelo para buscar identificar, por ejemplo, una bacteria del suelo. Así que se hacía antes, pero con muchas etapas de cloning, de isolación de bacteria o de genes en una bacteria. Y ahora, gracias al metabarcoding, es verdad que pasamos esta etapa de cloning y podemos en una experiencia tener la lista, el inventario de miles de especies. Para dar unos nombres, unos números también, bueno, en una experiencia de metabarcoding, por ejemplo, con el MySeq, que es una de las técnicas, se puede secuenciar hasta 25 millones de secuencias. Y adentro de eso es verdad que hay repeticiones, podemos tener 1000 o 10.000 especies, pero ya pasamos esta etapa de cloning. Entonces, ¿cómo fue una revolución para microbiólogos que antes hacían esta etapa con mucho laboratorio? Bueno, hay varios papers, por ejemplo, estos
de Thompson y Wellesley que dicen, bueno, fue una revolución para microbiólogos, para los que querían estudiar el ambiente, que sea ancient, bueno, el pasado o presente. Y eso, esta búsqueda de DNA ambiental, lo que aprendimos recién es que al final el DNA tiene una vida súper larga en el ambiente. Por ejemplo, hubo recién en Nature sobre DNA ambiental de 2 millones de años. Así que pasamos el lado del genoma de Neandertal, es 2 millones es un montón. Y eso, bueno, fue usado para reconstruir unos ambientes. También hay debates sobre la valididad de estas observaciones. Lo que vimos también es que si muestro, por ejemplo, el polvo acá, bueno, hay mi polvo, tu polvo, hay cosas, un montón de contaminaciones. Así que hay también un montón de papers que dicen, bueno, podemos sí hacer el paleogenomics, podemos describir la comunidad de un ambiente, pero hay un montón de contaminación. Y eso es algo que siempre olvidamos, pero es bastante importante, hay varios puntos de vista sobre eso. Y luego hay también efectos de los filtros de cada uno, de unos pipelines, uno que usa el pipeline que se paga, el otro el gratuito. Así que hay también este miedo de tener un efecto pipeline, es bastante importante. Así que hoy en este campo de metabarcoding y del uso del DNA ambiental, bueno, hay grupos de investigadores que empiezan a decir, bueno, esos son los guidelines y un poco gracias a eso, gracias a como 10 años de ensayos y errores, tenemos un poco más identificados las etapas importantes para identificar las fuentes de contaminantes, de errores. Así que, bueno, es algo que no veíamos antes, por ejemplo, con una secuenciación de primera generación de COVID, bueno, poco importa, al final usamos el mismo protocolo en todos los lados, hubo un poco, bueno, de métodos para bajar la contaminación, pero uno podría hacer su test, su muestreo de PCR en su cocina. Bueno, no había tanto la toma en cuenta de esta contaminación. Con el DNA ambiental, bueno, vamos a detectar todo lo que hay en su cocina, en su polvo. Así que, bueno, hay la idea de, por ejemplo, aumentar el número de replicates, de aumentar el número de controls. Por ejemplo, yo uso mucho más control que antes con la primera generación de secuenciación. Bueno, así que esos son ejemplos de papers que dicen, bueno, se cambia con este paso a las nuevas tecnologías de secuenciación que aumentan la sensibilidad de detección. Luego de estos pasos tomando en cuenta el número de muestreo, la contaminación y todo eso, vemos igualmente que hay ahora una diversidad de usos re impresionante donde antes había finalmente poco ecología. Por ejemplo, antes el estudio de Ancient Ecosystems era como sobre el polen, las esporas, cosas que se podían reconocer visualmente. Hoy, bueno, por ejemplo, sobre esporas de hongos era muy reducida la paleogenómica o la ecología, y ahora sí, algo que encontremos que, por ejemplo, Neandertal comía muchos hongos. Bueno, también vemos que hay este desarrollo en el uso de la descripción de redes de interacción entre plantas y polinizadores. También, por ejemplo, para estudiar los peces de unos animales, para saber lo que comía, también ahora es una revolución. Lo mismo para heces, por ejemplo, de usos en la Francia. Antes se sabía que comía un montón de arándanos, y hoy vemos que, no, le gustan los hongos también. Así que vemos con estos nuevos marcadores sobre estos muestreos complejos, podemos pasar como a empezar a estudiar otros grupos que lo que se veía. Y bueno, así que hay un montón de usos que sea de la detección de una especie, lo veremos con el David, también de descripción de la calidad de un ambiente para decir, bueno, por ejemplo, antes bueno, no sé si hay, bueno, depende un poco de los grupos, pero por ejemplo, para estudiar los hongos, los micólogos querían ir en un bosque hermoso donde hay un montón de hongos. Eso allá es fácil de hacer un inventario. Pero si uno quiere ir en un suelo súper usado, donde es súper seco, no vemos los hongos, nadie quiere ir, nadie quiere hacer un inventario. Y ahora con estas técnicas puedes en poco tiempo hacer un inventario, aunque sea seco, sea súper degradado, podemos hacer inventarios. Y eso permite de completar un poco una expertiza o también el gusto de los naturalistas para los lugares donde se veían cosas.
Bueno, así que bueno, podemos citar un montón de ejemplos, pero por ejemplo se usa también para monitorear desde el polvo o el aire, se usa estas técnicas, así que claramente son muestreos donde no se veía nada y ahora vemos un montón de dispersión de partículas. Así que, bueno, hay nuevos campos de observación de la diversidad, pero también nuevos muestreos. Por ejemplo, bueno, yo trabajo mucho sobre el suelo, pero finalmente vemos también que el agua es un muestreo muy interesante para mostrar la diversidad, así que hay un gran desarrollo de todo lo que es muestreo de ambiente marino, bueno, de agua en general, y donde se estudia algas, y donde se estudian invertebrados, pero también, por ejemplo, se puede usar para detectar la comunidad de plantas, bueno, en la montaña cerca del agua, así que hay este desarrollo bastante importante. ¿No? Ok, así que ahora vamos a pasar a unos ejemplos. No voy a detallar todo, pero quería mostrar lo que recibimos una vez que pasamos los filtros bioinformáticos y un poco este poder de inventario que tenemos con el metabarcoding del bien ambiental. Esos son, bueno, sitios que tengo desde un proyecto, el proyecto GlobeNet, que fue el estudio con Wilfried Tuillet, un colega de Grenoble, en Francia, donde mostraremos varios muestreos en todo el mundo, en bosque, y por ejemplo en una secuenciación de un barcode que es sobre el 18S, podemos secuenciar hasta 44 líneas de eucariota, que sean, por ejemplo, que sean de artrópoda, de ascomicota, de hongos, que sean de cnidaria, bueno, de plantas, de briosos, o así que podemos, en un muestreo, que es un muestreo bastante abierto, puede ser participativo, vamos a mostrar bastante diversidad y con una abundancia también de unos taxa. Por ejemplo, acá son los hongos, acá los artrópodas, bueno, da esta proporción bastante interesante. Hay debates sobre la abundancia en metabarcoding, pero bueno, se usa igual para describir unos indicadores y por ejemplo, bueno, lo que hace Wilfried puede decir, bueno, la riqueza a veces puede ser influenciada por el pipeline, por la detección, todo eso, pero si usamos, por ejemplo, distintos números de yield, los yield numbers, bueno, hay resultados más estables entre distintos pipelines y filtros de yield. Así que, bueno, si quieren saber más de estos indicadores, otra cosa. Bueno, lo que quería mostrar un poco, bueno, no son todos los resultados, pero unos que saquemos gracias a también la colaboración con el IADISA, así que quería mostrar unos muestreos de acá, porque al final estas técnicas parecen lejas, pero lo hacemos, empecemos las primeras etapas acá, por ejemplo, con François de Souval, del FSI también, durante la pandemia decimos, bueno, vamos a empezar a ver si podemos aplicar estas técnicas, que bueno, yo usé desde 10 años en Francia, y el muestreo es bastante simple, los viticultores también lo pueden hacer. La idea es de muestrear suelo. El suelo es como un archivo de lo que hay, y muestramos suelos, bueno, tomando en cuenta la contaminación con mucha lavandina y todo eso. Y luego hicimos, bueno, la extracción en el laboratorio con Paola Cornejo, así que, y bueno, buscando las fuentes de polvo, intentando de limpiar un máximo, y buena noticia, no hay tanta contaminación, así que estamos bien. Y luego hicimos las PCR, no con las máquinas de acá, sería una enzima que es muy fidela, y por eso, bueno, eso hay debates también sobre las enzimas, pero las más fidelas son las más interesantes para sacar el nivel de contaminación. Y bueno, lo hicimos con la Fundación Investigar, que es bastante interesante porque trabajan en medicina, y al final los progresos que hacemos en Argentina son realmente vinculados con la medicina que ya tiene estas técnicas desde más de 10 años. Y luego lo mandemos finalmente a una plataforma en Francia, pero los MySec, estas herramientas existen en Argentina, hay pocos que lo usan, hay temas de compras de herramientas en dólares, pero se puede hacer todo en Argentina, soy seguro, con un poco de pasos. Y luego fue al final mucho bioinformática con los estudiantes, unos vieron Carlos y Alexandre que vinieron en diciembre acá para un mini workshop. Solo para también compartir algo, la temporalidad, el muestreo son 30 minutos,
El laboratorio, bueno, la parte de extracción son como 2-3 horas. Las PCR hacemos por placas, así que el mismo son 3 horas. La bioinformática, bueno, puede ser un mes. Así que al final es como un montón de trabajos hoy. Pasamos menos tiempo al campo muestreando y pasamos un montón de tiempo en los análisis. Y todo eso fue hecho, bueno, por tema de, también de exportación, cosas con el DNA. Sí, fue como 2 años, así que hay una temporalidad, no lo hablemos, pero al final por estos temas de costos, de sumar un montón de muestreos para bajar los costos, es verdad que hay una temporalidad que a veces no tomamos en cuenta. Bueno, bueno, unos resultados que quería compartir que llegaron la semana pasada. Para dar un ejemplo de muestreo, con este muestreo, por ejemplo, tuvimos como 6 millones de reads por una parte de los muestreos, y de estos reads, que son las secuencias FASTA que llegan al final, que guardamos la meta, porque hay una meta y es siempre así, y no sabemos lo que es, son chimeras, son cosas que no podemos interpretar, y es algo que, bueno, la primera vez que hacemos esta experiencia pensamos, voy a algo para 25 millones de secuencias, voy a obtener 25 millones. No, hay un montón de cosas que no sabemos lo que es, y es algo que al final, bueno, puede contener fuerzas PCR, cosas así, y que ya uno encontraba en los PCR normales. Y luego pasando los filtros, por ejemplo, acá me quedo con 7.241 especies de hongos, que son, bueno, son unidad taxonómica operacional. Y si veo eso, me dijo, bueno, si había sido por cloning, bueno, yo estaría desde 2 años haciendo mi cloning. Y bueno, si pensamos a Mendoza, 7.000 hongos es un montón. Bueno, al final, si hacemos la curva de acumulación, vemos que lleguemos también a decir, bueno, tenemos casi la totalidad de los hongos que podemos esperar sobre este juego de datos. Y esta curva con observación morfológica de hongos es casi imposible de tener. Así que en mi campo de investigación, el uso de estas técnicas permitió de acceder a una diversidad, a una cobertura de la diversidad bastante alta que antes nunca uno manejaba obtener. Luego de eso, sí, usando otros indicadores, como por ejemplo el Shannon, que es el nombre de IL número 1, sí, vemos que hay como 300 especies que son nuestras. Así que claramente hay mucha detección de especies raras y están en un debate en metamarketing. Lo que quiero compartir también es que gracias a este tipo de herramientas obtenemos, bueno, secuencias cortas, genéticas, así que la diferencia con Melissa es corta la información, por ejemplo, son 300 pares de base, pero gracias a las colecciones que fueron hechas desde los 90 en hongo, tenemos como base de datos genéticas sobre los especímenes, sobre la funcionalidad, y podemos hacer este vínculo gracias a la genética. Así que es algo también nunca que tenemos que olvidar todo este conocimiento que fue construido sobre los especímenes, sobre también la expertiza, y que permite, por ejemplo, para los hongos, de decir, bueno, hay una parte que no conozco, bueno, es normal en Argentina, donde los hongos finalmente hay poco expertiza en zonas desérticas, pero hay cosas que podemos decir, bueno, son saprofíticos, son micorríficos, todo eso. Bueno, son ejemplos de datos. También un punto interesante, y eso viene de Francia, es de decir, bueno, con esta técnica, el muestreo es bastante fácil. Al final es pensar a la contaminación, pero es fácil. Y por ejemplo, yo no estoy acá en Francia, pero mis colegas que son geólogos, que también viticultores que se interesan a los hongos, y mis estudiantes allá, bueno, Morgan estaba también bueno, lo hacen durante los cursos, pueden muestrear. El muestreo es bastante común, no es reconocer un hongo, es tomar suelo. Así que eso, por ejemplo, obtenemos, bueno, datos sobre el DNA gracias a muestreos participativos. Eso es solo un ejemplo de muestreo participativo, donde la parte muestreo no necesita tanto nuestra expertiza, y gracias a eso hay un montón de proyectos participativos que empiezan con el DNA ambiental. Y bueno, la parte bioinformática sí es más experta, así que lo hacemos con colegas o doctorantes.
Bueno, son ejemplos. Bueno, solo para decir que hay un montón así de proyectos que se suman para decir podemos observar la diversidad gracias a estiramientos, aumentando el número de parcelas de punto de observación gracias a este muestreo sin expertiza. Y gracias, bueno, fue eso un poco la idea con colegas que no únicamente son ecólogos, y donde ahí Diego, tenemos un grupo de reflexión que se llama el NDDNA, que es un clima al sur, si no los conocen, y la idea es de interesar a climatólogos o gente que no hacen DNA, al final la potencialidad de esta observación que permite de observar cambios interanuales y involucrando un poco más esta idea participativa. Bueno, si están interesados lo podemos hacer. Bueno, así que ahora vamos a ver otras aplicaciones del DNA ambiental sin el metabarcoding, así que hacen también presentemos un poco el David. Bueno. Bueno, yo vengo a hablarles como que otra funcionalidad que se le puede dar al ADN ambiental y que es como que es de otra perspectiva. Cuando nosotros vamos a identificar organismos, o nuestro proyecto de investigación, trabajo demás, tiene como un objetivo identificar organismos y vamos a hacer una técnica molecular, siempre hay como que dos preguntas que nos podemos hacer en base a eso. Primero, que de nuestra muestra nos podemos preguntar qué hay. Cuando nos preguntamos qué hay, como que nos estamos preguntando ya en generalidad, queremos ver el total de cosas que hay en esa muestra, de ya sea de un grupo, no sé, plantas, bacterias o demás. En ese caso podemos usar la técnica que nos contaba Melanie, ADN metabarcoding, para poder tener como que una aproximación del total de cosas que teníamos en esa muestra. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos otra pregunta un poco más sencilla, sino que si cierta especie está? Entonces, en ese caso, usar DNA metabarcoding es no sé, como usar una de las máquinas de construcción para cambiar un bidón de un dispenser. Entonces, en ese caso, podemos usar otra técnica que se llama DNA barcoding, que debería aparecer. Aquí, me pasé el otro. El DNA barcoding. ¿Qué consiste esta técnica? Cuando esta técnica se lleva usando mucho tiempo, pero normalmente se usa en muestras de tejido, muestras que se consiguen directamente del organismo que queremos, para tratar de diferenciarlo con otros organismos, ya sea porque son muy parecidos morfológicamente y no se pueden diferenciar a simple vista. Entonces, lo que consiste esta técnica es tomar una muestra de ese organismo sin identificar, hacer una extracción de ADN a partir de una amplificación de un cierto gen que esté lo suficientemente conservado y tenga la suficiente variabilidad como para diferenciar entre dos especies. Podemos identificar, después secuenciar y comparar con una base de datos de todos estos barcodes, que es como se llaman, para conseguir un match, si tenemos un match, o al menos conseguir una secuencia lo suficientemente parecida para tener como una certeza o una aproximación de la identificación de esa especie. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una muestra de tejido ni nada de esa muestra, de esa especie, pero queremos igual saber si en el ambiente está o tenemos una aproximación de que está o no? En ese caso podemos usar una muestra de ambiente en vez de una muestra directa del organismo para poder tratar de saber si está o no en el ambiente. En este caso, en muestra de ambiente podemos hablar de agua, suelo e incluso aire, que es para lo que llamamos ADN barcode, ADN ambiental. Bueno, aquí tienes una imagen de ejemplo de lo que pasa en el caso de que nosotros queramos identificar un organismo en un cuerpo acuático, ya con ADN ambiental extraído del agua. Lo que se hace es que se toma una muestra de agua, después de un proceso en el laboratorio, se extrae el ADN ambiental y ya tenemos ese pool génico en el que podemos tomar dos vías, como habíamos dicho, identificar todo lo que hay en esa muestra, o ir directamente al ADN de la especie que queramos. Cosas que podemos considerar en esta técnica. No necesariamente tenemos que llegar al punto de secuenciar la muestra. Podemos terminar y obtener resultados simplemente con una electroforesis de gel-agarrosa. Tenemos la muestra, amplificamos el gen que queríamos, hacemos una electroforesis con unos marcadores de peso molecular y ver si la banda coincide con el amplicón que queríamos obtener. Entonces ahí ya podemos tener un resultado preliminar, por decirlo así. Podemos terminarlo también con una qPCR, si la curva levanta y la concentración de este amplicón aumenta, quiere decir que si tenemos los primates suficientemente específicos para la especie que queremos,
podemos tener ya un resultado en ese caso. O si no, mandar a secuenciar y a través de base de datos públicas podemos identificar. Por ejemplo, Vault System en su página tiene un apartado para identificación en el que podemos escoger el barcode que usamos, que hay ciertos barcodes que, por ejemplo, en el GenCoin es un barcode que se usa normalmente para animales, después hay otros para hongos y plantas, y tomamos esa secuencia en formato FASTA, la pegamos en el identificador y él hace la comparación con con la base de datos y nos va a dar las secuencias en la base de datos que más se parecen y cuánto de identidad tienen. Y podemos ya también tener otro resultado. Aplicaciones de esta técnica, normalmente esta técnica se usa bastante para lo que es identificación de especies bastante que son elusivas, que no se consiguen con mucha facilidad, que llevan mucho esfuerzo de muestreo para poder conseguir pocas porque tienen baja densidad poblacional, por ejemplo. Y por ejemplo, en este trabajo, usaron esta técnica para identificar en varios cuerpos de agua de Florida, tratar de identificar dónde se encontraba una especie de reptil invasor, que tienen problemas por allá con él, y poder identificar en esos cuerpos de agua donde obtenían positivos y después acotar los muestreos, el esfuerzo de muestreo ya directo hacia esos ciertos lugares y no tener que hacerlos en todos lados. Esto como un muestreo preliminar. Y después, en este trabajo, me pareció bastante interesante, lo hicieron igual también con especie invasora, en este caso de carpas, y en uno de los lugares en que muestrearon, consiguieron un positivo de la carpa plateada que no tenían registro nunca, habían tenido nunca registro de esa carpa en ese lugar, porque habían mostrado antes con electrofishing y demás. Después que tuvieron ese muestreo, ese positivo en ese lugar, intensificaron bastante el muestreo de electrofishing en ese lugar para ver si encontraban la carpa, y no fue hasta 93 días después del muestreo que consiguieron un ejemplar de ese carpa. Entonces, esto nos da como que una vista de la sensibilidad que tiene esta técnica y la diferencia en el esfuerzo que se hace para el muestreo con respecto a muestreos convencionales. Bueno, en la Universidad Nacional de San Luis, donde yo soy egresado, en mi tesis de grado nosotros hicimos esta técnica para identificar a través de muestras de agua a Lithobates castevianus, que es la rana toro. Una especie invasora que ha dado muchos problemas aquí en Argentina. Y nosotros terminamos la técnica en una electroforesis, donde obtuvimos las bandas de una porción del gen citocromo B y conseguimos unas bandas de un peso molecular que era el esperado. Después nosotros teníamos planeado secuenciar y demás, pero bueno, me tenía que graduar. Así que quedó pendiente. Bueno, otra cosa que podemos aplicar al DNA barcoding es combinarlo con una tecnología de secuenciación de próxima generación, que es el nanopore, que me parece increíble porque es solamente este cosito de acá. Es totalmente portable. El nanopore es un secuenciador de nueva generación que funciona de la siguiente manera, para resumirlo rápido. Tiene una plaquita con muchos poros. En los poros, en la parte superior del poro, hay una enzima parcial a la helicasa que hace que desenreda el ADN. Y a través del poro también pasa un flujo de iones que da una corriente eléctrica constante, que eso es lo que va a medir el nanopore. Mientras que va pasando la hebra de ADN, este flujo de corriente va cambiando dependiendo del tamaño de la molécula que va pasando. En este caso, los nucleótidos. Entonces se va obteniendo como un gráfico parecido a esto, que ya está estandarizado cuánto es que varía la corriente eléctrica dependiendo de qué nucleótido esté pasando, y ahí sí se obtiene la secuencia. Esto, como le digo, eso es así chiquito y se puede llevar a todos lados. Y uno de los ejemplos de esta portabilidad es de este trabajo que me pareció increíble, que se llevaron todo un laboratorio portátil al medio del Amazonas en Ecuador, y en 2 días en el primer día hicieron muestreo, secuencias, muestreo, extracción y amplificación, que también tenían un termociclador portátil que también me parece increíble. Y el segundo día, ya con las muestras amplificadas y demás, hicieron la secuenciación de las muestras en medio del Amazonas. Y en 12 horas tuvieron las secuencias más abundantes obtenidas, y en 24 horas ya las más raras. O sea, totalmente portable. Y en este muestreo hicieron también lo mismo, pero con algas de un bloom algal de un lago.
en el que me pareció interesante que en este caso no hicieron amplificación, fueron directamente desde la extracción del ADN ambiental del agua y fueron a la secuenciación. Los que le dio, como la cantidad neta de ADN de cada alga que había, y pudieron hacer calcular la abundancia de cada alga dependiendo de cuántas secuencias de esa alga había en base a todas las secuencias obtenidas del nanopore. Y bueno, eso parece bastante increíble todo lo que pasa. Es más, en un futuro voy a tener un llaverito de nanopore seguro. Pero el ADN ambiental trae consigo hoy en día bastante controversia porque hay muchas fuentes de error, muchas fuentes en las que pueden aparecer falsos positivos, falsos negativos y demás, que pueden aparecer en muchos de los pasos en los que del protocolo que usemos, que pueden ser en la colección de muestras, en la parte del laboratorio, incluso en la parte de bioinformática después de la secuenciación. Es por eso que si vamos a aplicar esta técnica en nuestros laboratorios, hay que primero hacer como un proceso de puesta a punto para protocolizar bien todo y que no se nos escapen variables que puedan causarnos positivos o negativos falsos. Eso más o menos es todo de mi parte y bueno, ahorita Melanie va a cerrar la charla. Bueno, gracias David. Entonces, bueno, fuimos un poco largos, pero la idea era de abrir sobre... El mouse está del otro lado. Ahora. Bueno, queríamos abrir un poco, bueno, también a preguntas, charlas con todos para ver un poco cómo cambia nuestra investigación gracias a estas técnicas, o si cambia o no al final. Bueno, así que, bueno, vimos juntos una explosión de técnicas, bueno, al final una explosión del número de datos, también de la rapidez a la cual podemos llegar hasta un genoma entero, todo eso, así que, y vemos también que ahora podemos hacer solo en una hora la reconstrucción de un cloroplasto entero, así que hay como una rapidez impresionante, bueno, como todo el mundo. Pero eso, bueno, abre otras preguntas sobre el manejo de datos, sobre quién sabe manejar tantos datos. Por ejemplo, mis resultados, los 25 millones de secuencias, no puedo abrir el documento en el computador. El computador se quema, no sé. Así que hay que tener un cluster, algo con mucha potencia afuera. Y bueno, gracias un poco a este diálogo con la medicina, a veces hay clusters que podemos usar a distancia, donde investigadores se suman para compartir esta preocupación sobre dónde estoquear los datos, cómo manejar estos datos, y también como biólogos, bueno, ecólogos, no sé quién está acá, pero cómo manejar eso cambiando de lenguaje. Uno aprende, bueno, uno sabe R, uno puede pasar un poco de Python, uno tiene que aprender un poco de Bash, de Unix, de no sé qué, pero hay que cambiar un poco de herramientas, y eso es algo que hoy vemos que cada uno está empezando con estas técnicas, pero a veces los estudiantes no aprenden eso a la universidad, así que hay que poner más cursos de eso en la universidad. Bueno, y eso lo compartimos con médicos, con otras personas, así que, por ejemplo, con el Instituto Pasteur de Montevideo armamos cursos, unos virtuales, unos en presencial. Si quieren saber más, estoy en uno de estos cursos, y, por ejemplo, el Instituto de Investigación sobre el Desarrollo, en el cual, bueno, entré por unos años, bueno, está muy involucrado en apoyar esta formación, porque vimos que son técnicas casi necesarias hoy, por lo menos en medicina, y si no formamos los jóvenes, bueno, vamos a quedarnos con un montón de datos y nadie va a saber cómo usarlas. Y también la otra cosa que quería charlar un poco, pero bueno, es pregunta abierta, es que vemos que los costos son bastante altos, ¿sí? Pero al mismo tiempo una experiencia puede poner 1000 muestreos de suelo, si podemos abrir, y bueno, por mi experiencia en Francia, el acceso a estos tipos de datos que superan nuestra capacidad individual, que sea de financiamiento o de análisis, permitió de pasar a proyectos, bueno, comunes, un poco más de manejo como en grupo. Y eso, el Minion, por ejemplo, para mí es algo interesante, pero vuelve a una expertiza individual, a cada uno su Minion, así que hay cosas, bueno, a debatir sobre
estos usos, pero por lo menos grandes plataformas donde la máquina cuesta, no sé, $200,000, bueno, pone a la gente a trabajar más juntos. Y eso es algo que, bueno, vimos por lo menos en el mundo de los hongos. Hoy hay observatorios que se hacen para compartir los datos porque al final hubo una homogeneización de las técnicas, de los pipelines, de todo eso, y gracias a eso, aunque antes, bueno, 2014 no había ningún mapeo de los hongos a nivel mundial, gracias a estas técnicas sí tenemos un poco más de mapas, sumando poco a poco los muestreos. Y eso es que este uso del DNA ambiental por mi parte, pero también de otros datos de Genome. Bueno, hay 1000 Genome Project, hay varios proyectos que suman un poco los muestreos y permiten de tener más mapas. La FAO está pensando también en integrar en uno de sus redes de observación estas técnicas, por ejemplo, por lo menos por la DNA ambiental. En Francia hay observatorios de la agricultura, de los suelos, cada 16 kilómetros. Ahora tenemos un mapeo de la diversidad de bacterias. Bueno, poco en poco vamos a tener la de hongos. Así que este paso hasta una larga escala es súper interesante y lo vemos gracias a estas técnicas que permiten de poner más muestreos, que lo tienen, permiten de sumar experticia de distintos laboratorios. Bueno, y lo que quería también compartir es que, bueno, es una explosión de nuevas técnicas y uno a veces, bueno, si hablo con mis micólogos favoritos, me dicen, no, pero yo tengo 50 años de micología, ¿qué hago hoy? No voy a pasar a este nuevo lenguaje, no voy a pasar a ponerme en la bioinformática. Y es verdad que a veces para unos es difícil el paso, pero uno tiene que pensar que para identificar lo que hacemos de genoma o de DNA ambiental, necesitamos colecciones. Si no, vamos a decir, bueno, tenemos 25 millones de secuencias, pero no me dicen nada. No me dicen si es un hongo, un pájaro, una planta, todo eso. Y eso todavía necesitamos este vínculo con lo que llamamos de secuencias largas, de unos genomes de referencia. Y es bastante interesante de ver cómo se mezclan las experticias. Y por ejemplo, el ejemplo de Museo Genomics, que Melissa mencionó también, es algo, bueno, que suma un poco las experticias. Es decir, bueno, si uno tiene su colección y la quiere secuenciar, soy segura que hay gente que sería interesado para interpretar mejor sus muestreos ambientales, su filogenómica y todo eso. Así que hay distintos ejemplos de colaboración entre, bueno, las colecciones, como hay en el Yadisa, y un poco de metagenómica. Y también hay ahora un poco más de complementariedad. Bueno, por ejemplo, yo intento de buscar la complementariedad con mis micólogos, que tienen mucha experticia, y vemos que ellos son súper eficientes a buscar una especie rara, protegida, y que se ve, ¿verdad? Y yo soy más, bueno, experta en buscar el invisible, y los dos, bueno, hay cosas buenas en los dos. Así que hay unos artículos, por ejemplo, para decir, bueno, si es man against machine o si es más un híbrido. Bueno, y luego, bueno, hoy creo que hay también pasos que podríamos, bueno, contribuir con la Yadisa. Bueno, nos charlamos un poco con el Diego, pero por ejemplo, el paso desde una observación de una comunidad compleja hasta una red de interacciones, bueno, es un paso con debates, con preguntas abiertas. Lo charlamos con un grupo de investigadores en hongos también, con el proyecto Nefineo. Y es acá donde también necesitamos experticia. Por ejemplo, en este artículo que hicimos con Irene Calderón-Sanú, pasemos sí de la observación de un muestreo complejo de eucariota hasta interacciones, pero para validar las interacciones, para decir, bueno, puede ser que este hongo se come esta bacteria o este nematodes, bueno, necesitábamos a un momento de experticia. Y por ejemplo, para acá, para sumar la experticia, son personas que no necesariamente son genéticos o necesitan este lenguaje. Así que cada uno puede contribuir y necesitamos expertos porque si no, son machine learning cosas y te dicen que no sé, el conejo es carnívoro. Cosas así. Un ejemplo, pero pasó. Bueno, entonces, bueno, ahora estamos en etapas de transición, bueno, con estas técnicas. Lo que quería también mencionar es que al final las técnicas que presentó Melissa
dialogan también con las técnicas de metabarcoding, que eran más PCR centradas. Y vemos que, bueno, el paso a los nanopore que presentó el David, también son etapas para aumentar el tamaño de las secuencias, abrir otras preguntas sobre la diversidad y, ¿verdad?, que preguntas que eran muy limitadas, por ejemplo, que eran muy limitadas por el tamaño de secuencias, por ejemplo, la identificación de plantas con el metabarcoding, no lo mencioné, pero no funciona re bien. Un montón lo usan, pero es súper frustrante, te dice, hay plantas, hay unas familias de plantas, y cualquier botánico puede ir más adelante. Ahora con los long read, sí, empezamos a ir más a detección interesante. Así que, bueno, hay pasos para, bueno, pasar de juntar todas las técnicas, y es verdad que las cosas están pasando, así que, bueno, creo que si uno quiere elegir una técnica hay que ser preparados a evolucionar también un montón. Bueno, la última cosa que quería solo abrir para abrir la discusión es que, bueno, allá Lisa hay un montón de preguntas, un montón de muestreos complejos. Intentemos con la Solana, con el Diego, con Flor, de proponer un PICT tomando en cuenta esta diversidad de muestreo. Hay que, bueno, ver un poco cómo estas técnicas permiten de un poco sumar las expertizas, pasar a bueno, quedarse con su pregunta, porque creo que las preguntas al final, bueno, Melissa presentó que había una diversidad de preguntas, pero son preguntas que ya uno tenía, así que es más como el paso a muestreos complejos, que es interesante, y bueno, al acceso a más marcador genético. Pero si no, bueno, toda la experticia de Yadisa entra en las preguntas que podemos contestar con estas técnicas. Y bueno, listo, creo que, bueno, ya cubrimos un montón de técnicas y de preguntas. Quería agradecer, y hay solo un poco una pequeña parte de los que, bueno, ayudaron a hacer unos pasos en el Yadisa, pero hay también todo el laboratorio de entomología. Y bueno, David y Melissa pueden sumarse ahora acá para abrir las preguntas, pero queríamos, sí, agradecer un montón de personas que contribuyen o aprenden con nosotros. Y ahora creo que, bueno, vamos a ver si hay preguntas, y también en la parte virtual. Y creo que sería interesante de ver si, bueno, si uno pone abre pregunta para ver si ya usáis las técnicas o cuál preguntas tienen, para ver que hay una diversidad de utilizadores en la sala. Muchas gracias. Gracias a Melissa, Melanie y David. La presentación, estamos un poquito pasado de tiempo, pero bueno, creo que tenemos, si hay interés, un par de preguntas podemos hacerles, así podemos abrir la discusión. Quien tenga preguntas para los expositores, es su oportunidad. Sí, claro. Es una duda, si cuando no tienes identificados los ejemplares de los hongos, esos 9.000 especies que determinaste en un lugar, ¿qué criterio usas para separar, considerar que son especies distintas? Uso la similaridad genética, así que por ejemplo mi grupo de especies son un grupo a un nivel de 97%, 97. Y eso lo conocíamos desde otras especies, así hay como para los hongos por lo menos hay este consensus, bueno, sobre este 97%. Sería un poco distinto para bacteria, para otro. Y igual tengo, por ejemplo, la secuencia genética, bueno, 300 y pico para de base, y adentro, por grupos específicos, sí puedo ir más adelante y decir, por ejemplo, para, no sé, los hongos de pino, si me tomo la familia de hongos de pino, puedo sacar la secuencia y decir, bueno, eso, porque hay esta posición que cambia, puedo reconocer esta especie. Sí. Acá, Sí. Un 3% más o menos. Sí. Es un 3%, y eso, bueno, es algo que puedes adaptar. Yo lo uso porque, bueno, es como un convenio entre todos los micólogos. Y si son secuencias únicas, por ejemplo, lo puse en la diapositiva, había como 100.000 secuencias distintas. Y eso es como demasiado. Como un nivel que puede ser individuo, puede ser población. Mira, vamos a leer una pregunta. Bueno, muchas agradecen acá en el chat de la gente que está conectada virtualmente. Y hay una pregunta de la primera exposición
Dice que no escuché en dónde preparan las librerías. ¿En algún laboratorio del IAISA? Sí, no, en realidad acá en el IADISA no tenemos todavía el equipamiento para trabajar con las bibliotecas de genómica localmente, lo que es una línea que está recién empezando y las estamos enviando a colaboradores en el exterior, hemos secuenciado en Alemania y en Suiza. O sea, hemos mandado para los ADN para que preparen las librerías allá. Presentamos un PCT de equipamiento para ver si podemos tener ahora los equipos, si sale adjudicado, para empezar a trabajar acá. ¿Otra pregunta? ¿Acá ven? Sí. Cuando han mostrado lugares nuevos, ¿cómo es la fracción de secuencias menos del 7% de similitud? O sea, como es altísimo, es de un grupo en particular de hongos. Bueno, en América del Sur es bastante alta, bueno, tienen una biografía de los hongos, bueno, pero todo América del Sur tienen una historia muy distinta y es verdad que los bases de datos son muy europeas, norteamericanas. Así que, por ejemplo, cuando empecé en Guiana Francesa a hacer reconocimiento, creo que mi nivel de reconocimiento era 6%. Catástrofe. Así que empecé a trabajar con micólogos para sumar más muestras, más colecciones, y ahora estamos a 60%. Es bastante alto. ¿Ese trabajo con micólogos incluye, digamos, microscopía, descripción de los hongos, cultivarlos así? No, fue al final primero volver a herbarios, a decir, bueno, ¿qué son los herbarios que existen? Y hay un montón en Brasil, por ejemplo, hubo una tradición micóloga bastante importante. En Argentina también. Mis primeros trabajos fueron con herbarios en Argentina, porque Holzinger es un micólogo americano que acá por años en Tucumán, en Buenos Aires, y con mi viejo, gracias a la Museumix, bueno, pudimos volver a cosas identificadas. Y así subimos a 60% y es más o menos lo que tenemos ahora, una buena meta, si vamos a estar en nivel de especie, género, 75% familia y luego sí, hay siempre un cuarto que no manejamos a saber bien lo que es. Y cuando uno piensa en los hongos hay que imaginar que, bueno, hay estimación de un 11.3 millones hasta 13.8 millones de especies y hay 150.000 conocidas. Así que ya estamos al horno de conocer. Eso no me gusta, no hacemos que el insecto. Bueno, sí, hay competencia en los dos. Acá hay otra pregunta en el chat. Dice, bueno, muy buena la charla. Quisiera saber en qué tipo de medio, agua, suelo o aire, se conserva mejor el ADN. Nieve. ¿Cómo decir? No, es una buena pregunta. Una vez leí que, bueno, entre más esté expuesto al sol, por ejemplo, el tiempo en que dura el ADN en el ambiente es menor. Por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, no sé, lagos dentro de cuevas y demás, que el tiempo de detección es de hasta 3 meses y más. Después en cuerpos de agua expuestos al ambiente, al sol y demás, puede durar días, semanas. Pero siempre, o sea, si se detectó ADN ambiental de neandertales, como que la cuestión es el protocolo y demás que se aplique. No, pero sí. Era nieve conservada. Pero sí, el DNA es muy sensible, por ejemplo, a la luz, es verdad, a los UV en general, así que, bueno, en agua depende también si es profundo o en superficie. En el suelo, por ejemplo, es algo, si es un suelo muy activo, se degrada rápido, por ejemplo, en suelos tropicales, bueno, el DNA tipo vola y se cambia re rápida la comunidad. En suelos, bueno, de bosque tempranos, bueno, ya es más lento, son como 3 meses un poco en el agua, así que depende un poco de la actividad biológica y también de la luz, porque, bueno, así que el DNA se conserva. Yo voy a agregar una curiosidad. ¿En qué consiste una muestra de aire, por ejemplo? O sea, ¿cómo se toma una muestra? Bueno, por ejemplo, son filtros, papel súper limpio que se ponen y en general o hay una trampa activa o una trampa pasiva. Así que trampa pasiva es así que pones el aire
solamente es tan simple como es. Sí, sí, y hay proyectos que ya hicieron la secuenciación y en general, bueno, vemos por ejemplo unos hongos que a veces hacen infección pulmonar, ya sabemos que se dispersan por el aire, los aspergillus son muy frecuentes. Y un poco como vos lo mostraste en Amazonia, hay unos muestreos donde pusieron un filtro pasivo, una trampa pasiva en Amazonia y sí detectaron hongos volando, bueno. Y no sabemos bien si son DNA o son spores, pero había ya conocimiento desde los años 70 de hongos detectados en el aire, había avión sobre el Canadá pasando para detectar unas enfermedades así. Bueno, así que ya se sabía que se podía mostrar cosas o vivas o muertas en el aire. Y hay muchos debates, por ejemplo, en mi laboratorio donde hay muchos climatólogos, se interesan un montón a lo que se está pasando en la atmósfera muy alto y hay cosas detectadas. Bueno chicos, si no hay una comentario más, preguntas, dudas, miles. ¿Cuándo es el próximo seminario? El próximo seminario es el 1 de junio y tenemos al expositor presente, que va a ser Sergio Roy. No va a ser tan Así que Vale que sea más interesante. los vamos a convocar a todos y más. O sea, creo que está buenísimo seguir ocupando estos espacios con muchas ideas, preguntas y puntas nuevas para la investigación. Y va a ser acá también. Y va a ser acá, así que bueno, nada, los esperamos en el próximo y les agradecemos un montón a los expositores de hoy y a la gente que está conectada también virtualmente. Así que bueno, muchas Bueno, habría que mandar acá el programa sacando las coronas.